Vamos directamente al Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Jimmy Morales está en conferencia de prensa en relación al acuerdo con transportistas. Escuchemos. Como decía anteriormente, nos dan la pauta para poder hablar de la temática realmente profunda y que necesita solución en el país. Se acaba de llegar a un acuerdo en donde se depone algunas medidas que habían tomado la gremial de pilotos de Guatemala y al mismo tiempo con eso estamos dando paso a que se restablezcan todas las condiciones que se habían limitado por algún momento en el país. Está aquí el señor Ronnie, que es el representante de la gremial de pilotos, en donde deponen los paros que se tenían y por supuesto el Estado sigue en los acuerdos para poder regularizar los horarios que también la Municipalidad de Guatemala ha planteado que podemos llegar a un buen acuerdo. Quiero traer a la memoria varios momentos. El primero, cuando se anuncia por parte de los pilotos el cese de sus labores de forma pacífica. Muchas personas quisieron utilizar ese espacio para generar e infundir temor en la población y empezaron algunas personas a generar rumores y a garantizar que no iba a haber combustible en las gasolineras. Gracias al trabajo de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, se logró garantizar el suministro de combustibles y nunca hizo falta el combustible en los lugares de servicio. Para eso se tuvo que garantizar que la policía, a través de los recursos que tenía, bien administrados, pudieran garantizar el suministro, y el ministro de Energía y Minas puede dar testimonio de que no hubo ni incremento en los precios ni hubo desabastecimiento. Posterior a eso se garantizó el tránsito de mercancías y mercaderías en todos los lugares del país que fuese necesario y que quisieran transitar. Hubo algunos incidentes, que fueron pocos, que muchos los quisieron magnificar, incluso utilizando fotografías de años anteriores, en donde se estaba simple y sencillamente tratando de infundir un temor y noticias que no eran ciertas. Por supuesto, se hicieron capturas y se están haciendo investigaciones para saber si hubo más gente que pudo participar en actos delictivos que están ajenos a la buena voluntad de algunas personas que querían hacer escuchar su voz. Por otro lado, el día de ayer que estuvimos inaugurando el paso del puente temporal que se estableció en Mayuelas, decidimos ir a Puerto Santo Tomás de Castilla, me acompañó el ministro de Comunicaciones, para poder ver qué era lo que pasaba en los puertos, dado que se establecía que habían algunos paros, cosa que no era cierta. Los puertos estaban trabajando, el personal de puertos estaba trabajando y por supuesto nos acercamos a las puertas de la portuaria, en donde vimos algunos camiones que estaban mal estacionados y que nos condujimos a hablar directamente con los pilotos y les dijimos que o los quitaban o los tendríamos que quitar porque era lo que nos obligaba y nos facultaba la ley. Las personas decidieron mover esos trailers que estaban impidiendo el paso y se logró restablecer el ingreso y las salidas de los puertos. Con eso también estuvimos cerrando una serie de reuniones que se tuvo con los empresarios, pero que nos da pie, insisto, a hablar de los temas de fondo. ¿Cuáles son los temas de fondo? Primero, infraestructura nacional. Los periféricos de las grandes urbes y de las grandes ciudades son un tema que no podemos seguir obviando y dejando de lado. Me refiero no solamente a la ciudad capital, sino también me refiero a Chimaltenango, Barberena, Cuyotenango y todas aquellas ciudades que ya son intransitables. Debemos reconocer que nosotros como gobierno nunca nos fuimos en contra de ninguna ley ni en contra de ninguna institución. Respetamos las disposiciones que se toman y cumplimos nuestra responsabilidad. Nunca dijimos que no era nuestra responsabilidad, sino que íbamos a ser parte de la solución y nunca parte del problema.
Otro tema que debemos plantear, que no se restringe solamente a horarios, sino que va mucho más allá, es el estado de nuestras carreteras y nuestra infraestructura. Se nos ha consultado por qué no se le ha dado reparación a muchas de ellas, aun cuando ya hay 13 proyectos grandes que están en construcción, de los más de 20 que debieran haber, y es por temas de señalamientos de corrupción, por temas de financiamiento internacional que nos fueron temporalmente cerradas las carteras, más gracias a Dios por la buena gestión de la administración ya se lograron liberar, pero que le pedimos a la población que comprenda los tiempos que esto nos ha llevado, pero que ya Covial inició con los procesos de bacheo de acuerdo al presupuesto que nos fue también autorizado, que es un presupuesto muy limitado para las necesidades de mantenimiento que tiene nuestra infraestructura. Esto nos lleva al segundo paso de la construcción de la infraestructura real y necesaria que tiene nuestro país. Y finalmente, temas laborales. Aquí nos acompaña también la ministra de Trabajo, que ha estado dialogando y platicando problemas que traemos de décadas atrás con el irrespeto a los derechos laborales. Es acá donde quiero llegar. Bueno, esta es la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este momento allá en el Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Jimmy Morales ha dicho que se deponen las medidas respecto al paro de transporte pesado, que se ha logrado también garantizar el suministro, abastecimiento de combustible para todo el país, que se ha garantizado el tránsito de mercancías en todo el país. También se ha logrado establecer el ingreso y la salida de los puertos, de la mercadería de los puertos. También ha dicho que es necesario construir estos periféricos en las grandes ciudades y que Guatemala no está exento de eso y que hay que hacerlo, y que el estado de las carreteras e infraestructura no se le ha dado trámite a la construcción y a la reparación de dichas carreteras por los actos de corrupción que habían estado dándose en años pasados, y eso ha provocado el cierre de la ayuda internacional, pero que ya se está gestionando y restableciendo la misma. Así es como se desarrolla la conferencia de prensa del presidente de la República, Jimmy Morales, desde el Palacio Nacional de la Cultura. Hacemos una pausa y volvemos.